que ya vive a grandes alturas y presenta toda una patología caracterizado por una facies pletórica, por cianosis distal, una persona que antes los describían como más lentos en su forma de pensar inclusive, ¿no? Entonces, se da de dos tipos: el que vive a grandes alturas, ¿no? Esa es la persona, y el que nació ahí y también el que se fue a vivir ahí por mucho tiempo. Entonces se da sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Lo primero que va a producirse es una broncoconstricción pulmonar. Eso es nuestro primer mecanismo de compensación cuando subimos a grandes alturas. La frecuencia respiratoria del que vive a grandes alturas es mayor que las que vive a nivel del mar, porque es nuestro primer mecanismo de compensación, ¿no? Entonces, ya hemos dicho eso, que hay mucha gente viviendo a grandes alturas. Y aquí, ¿qué se considera el mal de montaña crónico? Entonces, el mal de montaña crónico, las personas sanas que viven a grandes alturas, ¿qué han hecho para tratar de no hacer mal de montaña crónico? Lo primero que han hecho es que el ventrículo derecho tenga mayor, sea un poco más hipertrófico, o sea, no es tan delgado como los que viven a nivel del mar. ¿Qué más han hecho? Es cierto grado, aunque sea leve, de hipertensión de arteria pulmonar. Eso es lo que normalmente hacen los individuos sanos, tratando de compensar este problema de altura, tratando de adaptarse a eso. En el mal de montaña crónico, estas características que se dan en forma normal se han hecho exageradamente significativas, que el paciente termina con hipertensión de arteria pulmonar muy marcada. Entonces, estos pacientes, los que ya tienen mal de montaña crónico, tienen una ventilación minuto un poco menor. Entonces, los pacientes que viven en altura, el diámetro anteroposterior de la caja torácica se incrementa en forma compensatoria. Si tú haces una espirometría a gente que vive a grandes alturas y a gente que vive a nivel del mar, la capacidad pulmonar de los que viven a grandes alturas también es mayor en forma compensatoria. O sea, son medidas compensatorias como se han tratado de adaptar el nativo, que no hace mal de montaña crónico, pero que sí tiene algunas diferencias con el que vive a nivel del mar. Entonces, ¿qué es en sí el mal de montaña crónico? ¿Qué características yo tengo que tener para decir que mi paciente tiene mal de montaña crónico? En primer lugar, tiene que ser residente o estar un buen tiempo a una altura mayor sobre 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué otra característica tengo que tener? Que tiene que tener poliglobulia, o sea, la sangre más concentrada, la hemoglobina más alta. Si es mujer, tiene que ser mayor de 19, y si es varón, mayor de 21. ¿Qué más tengo que tener para decir que mi paciente tiene mal de montaña crónico? Si le tomo la saturación, está muy baja, es decir, tiene hipoxemia grave. ¿Qué más tiene que tener? Mi paciente va a tener hipertensión de arteria pulmonar y en algunos casos puede tener cor pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando mi paciente, sí, ya le digo, usted tiene mal de montaña crónico, es aconsejable que se vaya a vivir a nivel del mar, y él hace un esfuerzo y se va a vivir en Lima? Estas cosas que se produjeron se tienden a normalizar cuando en mi paciente va a menor altura. Esas son las características del mal de montaña crónico. Entonces, ¿a qué paciente no lo puedo considerar con mal de montaña crónico? ¿Cuáles son mis criterios de exclusión? Obviamente, si tiene una enfermedad pulmonar de fondo, ¿no? O sea, si mi paciente tiene EPOC, ya no puede entrar en mal de montaña crónico, ¿no? Y también no puede haber mal de montaña crónico en alguien que viva a menos de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? ¿Cómo se desarrolla el mal de montaña crónico? Ya les dije que las personas que viven a grandes alturas aumentan la frecuencia respiratoria, aumentan la musculatura del corazón y aumenta la presión de la arteria pulmonar. En estos pacientes eso no se hace en una forma muy exagerada, y esta hipoxia nos lleva a producción de eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? Nos produce que haya mayor cantidad de hemoglobina. Eso es también, y por eso está la hemoglobina dentro de esto, ¿no? Entonces, sea una persona que no tenga enfermedad de mal de montaña crónico o una persona que ya tenga mal de montaña crónico, todos han hecho cierto grado de hipertensión de arteria pulmonar solo por vivir a grandes alturas. Lo vamos a ver en una
gráfica que tenemos, ¿no? Entonces, nuestro primer mecanismo obviamente es aumentar la frecuencia respiratoria. Eso se da y nos da una hipoventilación. Entonces esa hipoventilación produce mayor eritropoyetina, nos sube la hemoglobina, nos aumenta la hipertensión de la arteria pulmonar y obviamente el sobrepeso. Si el paciente encima es obeso, tiene mayor riesgo de hacer este cuadro. Entonces, sus características típicas: hipertensión de arteria pulmonar, hipertrofia de ventrículo derecho, cor pulmonar, y generalmente puede haber síntomas neuropsíquicos que incluyen alteración del sueño, dolor de cabeza, mareos y fatiga. Esta es la puntuación de Kingai. Esa es el consenso, uno de los consensos que existe. Toma 8 puntos que el paciente dice que puede tener disnea, trastorno del sueño, cianosis, dilataciones venosas, parestesia, dolor de cabeza, tinnitus y hemoglobina, ¿no? Y esto es la puntuación a grandes rasgos, ¿no? Que nos da cómo sería un cuadro según esté o no presente, ¿no? Y el score, si es menos de 5 no hay, leve si es de entre 6 a 10, moderado si es de 11 a 14 y más de 15, ¿no? Entonces, los síntomas frecuentes es intolerancia al ejercicio, trastorno del sueño, dolor de cabeza. Al examen físico va a ser una facies pletórica, casi cianótica, ¿no? Que lo puedes ver en los ojos, en los labios, ¿no? Es una persona, todos los signos de una poliglobulia, y obviamente se cansa más rápido. Entonces, cianosis, se tiende a dormir. En la radiografía de tórax se puede ver un cono de la arteria pulmonar un poco más prominente, una onda pepicuda, porque hay cierto grado de hipertensión de arteria pulmonar. Entonces eso es lo que se puede ver, ¿no? Y la función pulmonar en estos pacientes, como dijimos, ya tienen una mayor, y este cuadrito es como más entendible, ¿no? SL es el que vive a nivel del mar, ¿ya? HA son las personas que viven a grandes alturas pero son normales, ¿no? Y el otro es mal de montaña crónico. Entonces, ¿qué pasa con la saturación? A nivel del mar la saturación está alta. Los que viven a grandes alturas tratan de llegar a cerca de la normalidad del 90%, y los que ya tienen enfermedad de montaña crónico, su saturación es francamente baja. El hematocrito a nivel del mar, la hemoglobina hematocrito es relativamente no muy alta. A grandes alturas tendemos a ser mayor hemoglobina, pero esto es mucho mayor en el que tiene mal de montaña crónico. Ese es que crece la capa muscular de la arteria del corazón, ¿no? Esto es simplemente cómo se va la saturación, cómo va aumentando la hemoglobina y cómo va aumentando la presión de la arteria pulmonar en el mal de montaña crónico, que se ve mucho mejor en este grafiquito, ¿no? Es lo mismo, simplemente son diferentes estudios en diferentes lugares donde nos han medido la presión de la arteria pulmonar y la saturación. Entonces, como verán, estudios hechos en La Oroya, hechos en México, hechos en Morococha, en Cerro de Pasco, en La Paz, en otros lugares en China, nos dicen que a mayor altura aumenta la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Y que ocurre a mayor altura, la saturación tiende a ser menor, ¿no? Entonces, si acá saturas 95, te vas a otro lugar, obviamente vas a tender a disminuir tu saturación, ¿no? Entonces, esto es mayor en el que tiene mal de montaña crónico. Por decir, a los que viven en Asia, ellos no tienden a hacer mucha poliglobulia, ¿no? Ellos hacen hipertensión de arteria pulmonar. Los que viven en Asia, en el Tíbet, por ejemplo, tienen una gran población que viven a grandes alturas, pero ellos casi no hacen como nosotros en nuestra población, que hacemos poliglobulia. Muchos dicen que ellos son más antiguos que nosotros y que se han adaptado de esa forma. La diferencia de nosotros es que nosotros sí hacemos más poliglobulia en el mal de montaña crónico. ¿Cómo podemos prevenir eso? Obviamente bajar a menor zonas de
sobre el nivel del mar. Hay gente que les hace sangrías cada cierto tiempo, les pone oxígeno, ¿no?, en las nochecitas. En realidad, un tratamiento con medicamentos no hay algo que digan esto debes dar de tratamiento a tu paciente. No existe, se han probado varias, ¿no?, pero ninguno ha llegado a un estudio final. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mal pronóstico para que tú hagas mal de montaña crónico? Obviamente, si eres obeso, si tienes SAOS, ¿no?, si tienes sobrepeso o tienes estados postmenopáusicos, ¿no? El tratamiento, ya les dije, en muchos lugares se han hecho estudios, han utilizado la acetazolamida, han utilizado cierto grado de otro tipo de diuréticos, pero no hay alguno que mejore. El pronóstico es, obviamente, depende, si te quedas a vivir ahí o bajas a una zona de menor altura. Entonces, a grandes rasgos, eso sería todo. Ya, eso sería. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, entonces, ya, eso sería. Cuídense hasta